Hola a todos chicos y bienvenidos de nuevo al análisis de un mazo que creemos que es súper bueno, súper competitivo, pero la verdad es que desde nuestro último vídeo, nuestro último análisis de Raichu han pasado muchísimas cosas, ¿eh? Han pasado muchas cosas, como por ejemplo la Lysandre Trump Card, el as oculto de Lyson, ha acabado baneado. Porque ha sido casi por Jason Klaczynski en su final del regional de Wisconsin. Pues llegó a muerte súbita y parece que Pokémon Company fue llamada y la banearon. Hombre, tampoco es que haya sido exactamente por esa partida. Un poquito, sí. Pero es lo que estábamos diciendo, chicos. Se llegó a un punto en el que una baraja de Seismitoad, a base de estar todo el rato reseteando el mazo y reseteando el mazo, fue imposible cumplir la final en los tiempos que se habían previsto y se tuvo que llegar a muerte súbita. La verdad, esa carta estaba cambiando muchísimo el juego y había afectado muchísimo a todo. Sobre todo a la durabilidad de las partidas y a los recursos de Seismitoad, que ya después del baneo pues ya no son infinitos y podemos todos respirar un poco. Y bueno, aparte, que ya lo habéis visto chicos en nuestros vídeos, Mega Rayquaza, Raichu estaban fomentadas por esa carta. El turbo de Shaymin era muy vasto, o sea, sufrías cuando estaba la Lysandre Trump Card Price, te imaginas ahora prohibida. Sí, y ahora pues básicamente lo que ocurre es que toca actualizar nuevas barajas y se avecina un nuevo meta. Y es por ello que queremos proponeros hoy esta baraja que creemos que es muy buena tanto en un metagame en el que esté todavía la Trump Card, como es, vamos... Que ya lo estaba, de hecho, o sea, sí, ya estaba mostrando su despliegue de efectos. Pero también creemos que es muy buena y que sigue teniendo, pues eso, mucha fuerza cuando ya esa carta, que me parece que es efectivo a partir del día 15, cuando ya no esté en los juegos. Y os traemos un mazo de Groudon X. Groudon X acompañado con Wobbuffet para, pues eso, para controlar a nuestro oponente y no dejarle hacer nada con sus Pokémon, o sea, es un poco, pues eso, la disrupción, y mientras yo ahí estoy atrás montando de fiestas eso es. El Groudon, y mientras tú no me puedes hacer nada, yo tengo ahí el Wobbuffet delante dándote por saco. Seguro que ya habéis visto algunas personas jugando estas barajas o incluso pues otros vídeos en YouTube, que por cierto hay otras variantes y tal. Si queréis echarle un ojo a otra que es un pelín, no voy a decir más conservadora, pero que se asegura por lo menos otros pairings como Virizion, Genesect y tal, os dejamos aquí un link para que os paséis, un canal que se llama Pokédex. Hablan en inglés, pero son muy buenos los mazos, la verdad. Sí, el hombre pues juega perfectamente y os lo aseguramos. O sea, iros allí, suscribíos y ved sus vídeos, porque la verdad son bastante buenos. Sí, y así que bueno, venga, sin más dilación vamos a hablar de Groudon X, que es una carta que salió en Primal, bueno, además en Full Art es precioso. El X en realidad tampoco nos va a interesar mucho, porque el pobre tiene unos costes de ataque tremendos. Hombre, solo por su primer ataque por corte masivo, pero bueno, ya explicaremos después el porqué. Pero en realidad es que Groudon Primigenio es una auténtica barbaridad, vive 240, siendo uno de los Primal más longevos, ¿no? Junto con Kyogre. Sí, y Mega Agron, creo. Con Kyogre y Mega Agron. Y lo que hace esta carta muy buena es su rasgo antiguo, que se llama Barrera Omega, y que nos hace inmune a prácticamente todo lo que nos juegue el rival. Sí, solo nos afectan Pokémon, estadios y tools, y ya está. Claro, lo demás, fuera. Es por ello que contra Seismitoad, por ejemplo, o Trevenant, que son mazos que te bloquean y que intentan quitarte energías o envenenarte, esta carta no les pueden hacer nada. No sirve absolutamente para nada todo lo que tiene. Y además, una vez que le consigamos evolucionar, ¿verdad? Ya es intocable, porque no pueden sacarlo o hacerle Lyson. Sí, ya es cuestión de hacer robo energía, bajo energía, y ya está. Eso es. Y luego encima el ataque pues puede llegar a unas cantidades desorbitadas y puede matar de un golpe megas y lo que se le ponga por delante. Exactamente. Así que, ¿qué es lo que vamos a acompañar el Groudon para un poco ganar tiempo? Porque como veréis no es precisamente una baraja rápida. Exactamente, llevamos Wobbuffet con barricada paciencia, sobre todo la paciencia que tiene que tener nuestro oponente para aguantar a este Pokémon psíquico, que lo único que hace es estar enfrente en la posición de activo y todo lo que no sea psíquico se le ve el efecto negado, tanto en mano como en pila, como en campo. Y eso por supuesto nos sirve tanto para retrasar a nuestro rival como para ganar nosotros tiempo mientras cargamos los Groudon. Básicamente no va a atacar obviamente y va a estar para morir. O sea, sí, seamos sinceros, Wobbuffet ahí
se va a llevar todos los golpes. Sí, va a ser un premio para el oponente, pero un premio que le va a costar quitarse de en medio, porque aparte sus 110 de vida no lo hacen algo sencillo de matar. No, desde luego. Y luego, para completar el último Pokémon que llevamos, como puede darse la situación que nos encontremos un Safegarden, Suicune o Sigilyph, pues lo que vamos a llevar es 1-1 en línea de Donphan, porque bueno, todos ya conocéis a Donphan y además sabéis que comba perfectamente con Wobbuffet. Sí, simplemente le ponemos una Float Stone al Wobbuffet y ya tenemos ahí el loop de Donphan y podemos spamearlo constantemente y mientras ir matando cosas. También nos puede servir en un momento de apuros con un cambio en desbandada, hacer naufragio y bueno, ya sabéis que Donphan en su momento fue bueno, pero claro, llevamos 1-1 porque nosotros nos estamos centrando en Groudon y por eso no queremos privarnos de un pairing o un posible encontronazo con un Safeguarder y no tener nada contra él. Es una respuesta, más que nada. Ahora lo que vamos a hacer es, chicos, os vamos a hablar de la línea de tools porque nos parece muy importante y lo que da sentido al mazo. Lo normal es que los mazos de Groudon lleven vínculos espirituales, pues para no perder el turno evolucionando. Y nosotros efectivamente llevamos 2 para cuando necesitemos ser agresivos o jugar a velocidad. Exactamente, o no tengamos un pairing que no sea muy malo para nosotros y podamos meter esos vínculos espirituales. Para los pairing malos y para aguantar más todavía, llevamos amuleto resistente. Claro, hay otras versiones que lo que han optado es llevan una Focus Sash, Banda Focus en español, que lo que hace es que si el Pokémon fuera a morir de un solo golpe, quitas la energía, o sea, perdón, la quitas Banda Focus, claro, quitas la Banda y le dejas Focus a 10 de vida. Y resiste. Esto puede estar bien pues para cosas como Rayquaza o con Virizion Genesect, si te hacen un G-Booster, pues sí, te hacen 400. Bueno, un G-Booster o matarte con una Masela, un Genesect, por ejemplo. Sí, algo así. Pero nosotros hemos pensado, por lo menos, que amuleto resistente nos ayudaba muchísimo porque lo que va a hacer es que Groudon aguante muchísimo más. Un Seismitoad como mucho le va a hacer de 30 en 30, lo cual es que es imposible que te llegue a matar casi. Aparte el amuleto resistente opera incluso en la banca. O sea, acordaos de Trevenant que hace 60 y 20 a 2 Pokémon en banca le hacen 20. Entonces esto absorbe el daño. Y además si llega la circunstancia de que nos enfrentamos a una Latios normalmente nos mataría de 2 golpes estando en la banca. Hace 120 y 120, pero con amuleto resistente ya no. Y puede salir nuestro Groudon y matarlo. Exactamente, ya tendrían que ser 3 golpes o incluso 2. Hay versiones que llevan murciélagos y ya serían 2 Golbat o un Crobat y un Golbat. Entonces, con eso se lo dificultamos porque Megalatios, pues eso, nos puede tocar un poco las narices. Sí, por decirlo de alguna manera. Y luego, pues un poco para poder tener esa retirada de los Wobbuffet, vamos a llevar una Piedra Pómez. Más el problema es que siempre las robas cuando no quieres robarlas y el único Pokémon al que se las quieres poner es el Wobbuffet y muchas veces es mejor dejar que se muera y mientras seguir dedicándote a cargar las cosas. Sí, y aparte llevamos una copia porque llevamos 3 Corelias y puedes acceder perfectamente a ella. Que llevamos los Switch y tal. Por supuesto, la línea de estadios es muy importante en Groudon. Me parece que es un staple, es una necesidad en casi todos estos mazos. Tierra quemada. Necesitas velocidad y bueno, en pairings que no se caractericen por el Item Lock cobra mayor importancia porque llevamos Mega Turbo y entonces podemos cargar todavía aún más rápido el Groudon. Eso es, y aparte pues que te permite filtrar el mazo y hacer un montón de cosas. Y luego el segundo estadio que hemos decidido llevar es Santuario de Recuerdos, que lo que nos permite es usar un ataque de nuestra preevolución. Claro, y ahí es lo que estábamos diciendo antes. Ahí entra el corte masivo de... Bueno, era el corte masivo. Sí, corte masivo. Corte masivo de Groudon, que nos permite ser aún todavía más controleros, porque una vez ya tengamos evolucionado el Primal Groudon y tengamos solo 2 energías, pues decimos, joder, ¿qué hacemos ahora con el Groudon? Pues vamos a ir a dar más por saco todavía. Podemos atacar si por las circunstancias que sea nuestro Groudon primigenio está en la posición del activo cuando aún no hemos conseguido las 4 energías para atacar, pero además, chicos, el segundo ataque de Groudon X que hace 130, eso lo que nos permite es que si nuestro Groudon primigenio tiene 2 Strong Energies, que recordad, energías fuertes que le da 20 más, significa que podemos hacer 170 y matar un X sin descartar el estadio. Exactamente, se nos ha pasado antes. El primer ataque es Garra Arrebatadora y vamos a explicarlo un poco porque claro, al tener 2 energías
estamos en una posición que no podemos pegar con ese Groudon, pero con el Santuario sí, y encima podemos controlar al oponente con sus energías. Hay mazos, por ejemplo, contra Sigmitoad, por ejemplo, puede ser bastante dañino para ella y para Trevenant también. O sea, Sí. consideramos que el Estadio de los Recuerdos puede ser incluso como ha dicho antes Elena, nos puede servir con corte masivo para aguantar los mantener, estadios. exactamente, para mantener el santuario. Depende, claro, de esto el metagame en el que vosotros estéis acostumbrados a moveros, pero tal y cual está el formato, pues por eso hemos prescindido, por ejemplo, quitar el Silent Lab y el Fighting Stadium, que también son opciones muy válidas, ¿eh? El Silent Lab también tiene una cosa, porque nosotros vamos a tener siempre enfrente el Wobbuffet. Imaginaos que luego, posteriormente, o sea, con Wobbuffet el Silent Lab no tiene tampoco demasiada presencia, porque ya está haciendo ese papel el Wobbuffet. Solo sería ya en caso de que te tirasen un Lyson. Pero casi siempre lo que vamos a tener es atrás un Groudon. Entonces ese Lyson está como, entre comillas, negado. Entonces, una vez que nosotros tengamos enfrente el Groudon va a cebarse con va a quitarse de en medio el estadio. Entonces va a atacar y entonces ya es que el problema porque es obligatorio. Claro, se tiene que descartar sí o sí. Entonces, una vez que ya hayamos descartado nuestro propio laboratorio silencioso, ya el oponente tiene vía libre. Exactamente. Es que es lo mismo que ocurre con Wobbuffet. Y claro, y teniendo el Wobbuffet enfrente, el Silent Lab es un poco redundante. Eso es. Y luego, pues bueno, pues para acompañar un poco la baraja vamos a llevar, como veis, una línea muy consistente de supporter y de ítems. Llevamos 3 buscapelea, pues para poder reciclar un poco todo lo que súper básico. necesitemos. Luego llevamos 2 cambios, que la tercera, la Float es como si fuera el tercer switch, pero enfocado básicamente al Wobbuffet. Y a ver, llevamos Pokémon de elevada retirada, entonces necesitamos switch. Luego llevamos también cambio en desbandada, porque esto nos va a venir de perlas contra pairings como Rayquaza o algo que nos deja ahí bastante tocadillos. O simplemente, si en esta baraja montas 2 Primal Groudon, dejas el que esté delante, que a ser posible va a tener siempre un amuleto resistente, que se lleve los golpes, y luego en el último momento, ¡pam!, metes otro Primal Groudon, proteges todas las energías y es muy difícil realmente que nuestro rival pueda matar a 2. El cambio en desbandada es como si fuera el segundo Groudon que vayamos a montar. O sea, Sí. montando solo uno ya tenemos 2 con el cambio en desbandada. Esa es la idea. Luego, por supuesto, pues una carta del profesor, porque llevamos poquitas energías y vamos a estar descartando algunas y vamos con a tierra quemada, claro. Vamos a necesitar acceder a ellas. 3 Megaturbo, porque si nos zafamos de Interlocks o incluso estamos en un pairing que no haya Interlock, podemos perfectamente a lo mejor de turno 2 ya tener montado un Groudon o asegurárnoslo de turno 3 y ya, ¡pam!, empieza la fiesta. Luego, por supuesto, pues 3 Ultra Ball, porque llevamos poquitos Pokémon, pero a veces va a ser necesario acceder pues a los Primal, si no nos salen los supporter que queramos. Y no tener tanta dependencia de la Corellia, claro. Corellia, que es una carta bestial, es prácticamente lo que va moviendo esta baraja, porque nos permite buscar un Pokémon lucha, dependiendo pues del momento de la partida, vamos a coger uno u otro, y sobre todo un objeto, que eso nos va a ayudar mucho. Puede ser perfectamente a la pareja de Groudon y Spirit Link. Por ejemplo. Luego vamos a llevar 2 Lyson, porque es muy importante que una vez que tengamos a nuestro Groudon cargado, empecemos a matar todas las amenazas del rival y, bueno, pues que nos llevemos esos últimos 2 premios que nos faltan. Sí, bueno, y en este último formato, por decirlo así, ha cobrado especial importancia la presencia de Lyson por el tema de Trevenant Shaymin. Entonces podemos salir del Item Lock con ese Lyson. Y luego también, muy en la línea de lo que habíamos estado diciendo, recordad, chicos, Groudon es un mazo lento, y eso quiere decir que seguramente antes de que podáis empezar a atacar con Groudon ya habrá muerto 1 o 2 Wobbuffet, y es por eso que N tiene una importancia enorme en este deck, porque nos va a permitir no solo seguir robando y cantidades altas, sino ir reduciéndole la mano de nuestro rival. Sí, las posibilidades que tenga y los recursos que pueda tener nuestro oponente en la mano, porque nosotros vamos a estar pendiendo casi con total seguridad en premios, porque eso es lo que pasa con este mazo. Vas a empezar perdiendo en premios y luego ya explotas en su cara. Y luego pues ya el último, vamos a llevar 4 Profesor Ciprés, necesitamos robar mucho, necesitamos acceder a los estadios, por ejemplo, o a las energías si estamos sobre todo en Item Lock. Así que, chicos, en líneas generales, pues este es el mazo. Evidentemente, bueno, de la línea de las energías vamos a llevar 8 y 4. Clásico en Groudon. 8 básicas para robar lo máximo con tierra quemada y poder hacer Megaturbos, y luego 4 Strong, porque obviamente son buenísimas, y 2 Strong nos ayudan a llegar a números como 240 con un estadio.
También deciros que cuanto a los estadios tenéis otras opciones como el estadio de lucha, porque eso nos facilita más el pairing contra Rayquaza. Todo esto, en líneas generales, este es el mazo y vosotros ya, según donde estéis, podéis meter cartas o modificarlo a vuestra manera y a vuestra zona, sobre todo. Eso es, pero ya os decimos que en líneas generales creemos que es un mazo muy potente, muy efectivo y que puede competir con lo que sea. Bueno, chicos, ya sabéis que Groudon funciona de la forma un poco sucia ahí atrás, agazapado. Esperando su oportunidad. Esperando ahí su oportunidad para pegar el zarpazo ahí bien gordo. Y bueno, ya sabéis que ahí enfrente tenéis unos futuros Mega Manectric, pero Manectric ahora, que sin estadio se los ventila de una manera bastante rápida. Sí, Groudon. y además contra otros pairing que sobre todo tratan de hacer item block, la verdad que si eres capaz de montar un Primal Groudon en los primeros turnos, los tienes muy de caras. Nos veis a nosotros aquí testeando las primeras veces la baraja y hemos llegado pues eso, a esa conclusión. Si es que es eso, Seismitoad y Trevenant, que llevan un montón de cosas, de ítems que inciden exclusivamente en el Pokémon y no pueden hacer nada, porque imaginaos también en la situación de meter un Groudon con amuleto resistente, es que no hacen nada, no hacen absolutamente nada. No, solo nos tenemos que limitar a bajar energía por turno y robarnos los estadios en el caso de Seismitoad. No pedimos nada, poquita cosa. Poquita cosa, sí señor. Y bueno, los pairings más conflictivos para nosotros son Virgen, en el futuro Mega Sceptile y bueno, mazos muy rápidos. Y sobre todo que no lleven Pokémon X, porque entonces vamos a tener complicado ganar en los premios. Pero bueno, chicos, en reglas generales ya os decimos, el mazo es súper bueno, es muy competitivo y en serio, probadlo porque no os vais a arrepentir. Dale una oportunidad y sobre todo, dadnos like, compartid el vídeo y bueno, comentadnos lo que queráis. Ya en breve vamos a empezar, ya subiremos las partidas para que lo veáis un poco en acción. Así que nada chicos, nos despedimos y hasta el próximo vídeo ya. Hasta el próximo vídeo, hasta luego.